Ahí va, chavales. Hoy nos vamos de aventurita por aquí, por el monte. Ahora luego os enseño, os explico dónde estamos. Y nada, yo espero que os guste el vídeo. Me acompaña mi mujer, la Yumi, que va detrás. Está pesadita llorando. Di hola, cariño, que te escucha la gente. Ahora ya no quiere. Saluda a la peña tú, ¿no? Te digo. Ah, ¿sí? yo, sí. ¿Te has dicho hola? Hola. Venga. Venga. Pues nada, chavales, espero que os guste a dónde pues, estamos. Y nada, Vamos a ver el camino por el camino por el que mira, nos hemos metido. un camino de cabras. Paisaje Camino de muy cabras. bonito, ¿eh? Vale. Y nada, espero que os guste, chavales. Bueno, chavales, pues lo que estáis viendo ahora mismo es el viejo sanatorio que se encuentra en Torremanzanas, ¿vale? Está situado en la sierra de Rentonar, a 965 metros de altura, que fue construido en el año 1926 por la comunidad religiosa que se llamaba Compás de Jesús durante la Segunda República. A ver, esto fue utilizado como casa de reposo, como colonia infantil de vacaciones y también hospital militar durante la Guerra Civil. Cuando terminó la contienda, funcionó como sanatorio para tuberculosos hasta el año 1963. En los años 60, cuando se erradicó totalmente la enfermedad de la tuberculosis en España, se abandonó totalmente. Bueno, pues esta construcción al principio del siglo XX se divide en dos plantas, con una superficie total de 97.694 metros cuadrados, chavales. Flipáis. Entre el edificio principal y las instalaciones anexas, o sea, entre el edificio que estamos viendo y todo lo que es el perímetro, ¿vale? Aunque ya se ve que se encuentra abandonado y la cimentación y la estructura se encuentra en perfecto estado. Bueno, pues el paso de los años, los actos vandálicos, los gamberretes y las condiciones climatológicas que ha tenido que soportar el edificio han provocado que tanto el tejado como algunas de las paredes que forman la estructura se hayan venido abajo. La habitación roja, la cual se usaba para revelar las radiografías de los enfermos internos. Pues nada, chavales, ya tenéis aquí una buena explicación y ya sabéis dónde estamos. A ver si encontramos algo y seguimos con el vídeo, chavales. Chavales, pues después de la explicación del vídeo, ya habéis visto que hoy no hay faenita en el terreno, que ya es algo diferente. Ya os dije también, os expliqué en el canal que también íbamos a hacer aventuritas y escapadas así chulas. Hoy no es una escapada así normal de senderismo y todo eso, hoy me apetecía cambiar un poquito y he investigado un poquito también por internet, que ya habéis visto la explicación. Y nada, está aquí ya mi mujer, la Yuma, que la Yuma está súper pesada, nada más que hace que llorar. Eso será por la olor que hay aquí de animal y supongo porque mirad dónde estamos. Estamos aquí en medio de la nada. Todo en monte, ¿veis? Y está esto aquí en medio construido, chavales. Pues nada, vamos a entrar y vamos a ver lo que hay dentro, que supongo que no habrá mucha cosa porque está todo lleno de vegetación y de escombro. Así que nada, vamos a echar un vistacito y os sigo contando cositas. Mirad, está todo en ruina, está todo lleno de vegetación y esto está aquí en medio de la nada. Y
Esto ya está aquí todo en ruina ya y ya esto ya está terminantemente terminado ya. Vamos a ver qué hay más por aquí. Esto es muy difícil porque está todo lleno de hierba. Y estas pinchas aquí, que estos son zarzamoras de estas, que eso pincha que no veas. Hay un cuartito ahí que no me voy a arrimar porque todo esto está lleno de... Voy a subir aquí a ver. Y ya os digo que está todo en ruinas. Y está todo hecho ya, todo pedazo, chavales. Seguimos por aquí. Y esto sería, creo que va a ser el patio principal. O esto sería una de las habitaciones también aquí. Y luego ya esto yo creo que ya sería el patio principal que tenía el hospital, la clínica esta. Y ya veis que está todo comido ya de vegetación. Y prácticamente ya es parte ya de la naturaleza, chavales. Que eso tiene que pinchar, como salte ahí y me tire ahí, no salgo. Así que voy a dar un rodeo a ver lo que hay más por aquí. Y yo creo que ya está todo igual. No habrá mucho que ver, porque está todo en ruina, ya lo estáis viendo. Así que le vamos a dar el circuito entero a ver si encontramos algo. Y nos vamos a otra cosa, chavales. Venimos por aquí, a ver, la última. Aquí todavía se ven los cableados que habían antes aquí. Las tuberías ahí. Estas habitaciones aquí. Que esto ya está todo cerrado. ¿Veis cómo está? Que no puedo salir ahí, que esto está por los pinchos estos. Vamos a dar la vuelta otra vez por aquí. Por aquí a ver. Y esto que he dicho, lo que era el patio principal. A ver por la ventanita aquí. Se ve, mira cómo está todo. La vegetación, todo. Y todo en ruinas. Por aquí. A ver lo que hay. Si se puede apreciar mejor. Ahí está. Ahí lo tenéis, chavales. Y nada. Hay poco que ver aquí porque está todo en ruina. Prácticamente ya todo comido todo por la naturaleza. Y así que nada. Vamos a ir de aquí. Y vamos a ir a otro sitio que hemos visto. Subiendo para acá. Vamos a echar un vistazo. Y a ver cómo... A ver qué chulo está y a ver cómo es eso. Venga, ahora os enseño, chavales. A ver, chavales, que venimos... Espera, que voy a bajar la ventana. Venimos de camino y mira lo que estamos viendo aquí, que esto yo no sé para qué serán, casetas para personas bajitas que te cagas, porque Para mí. no sé. Vamos a ver si podemos echar un vistacito, vamos a parar aquí en un ladito. A ver, chavales, que hemos bajado para mirar esto de las casetitas estas. La Yuma está ladrando ahí en el coche porque la hemos dejado allí porque hay carretera y no quiero ver si va a pasar un coche o algo. Y lo atropellado de todas maneras está aquí con unos palos y unas cuerdas y no sé yo si se va a poder entrar aquí para ver. Eso yo creo que significa que es una valla para que no entren, pero mirad. Qué casetitas más pequeñas, chavales. Yo creo que esto está en ruina. Vamos a ver si podemos entrar. Y vemos un poquito a ver lo que hay por aquí. Mirad, chavales. Esto yo creo que está abandonado. Está abandonado. Unas literas ahí.
Una estufita ahí, esto está todo lleno de telarañas. Pero mirad qué pequeñitas y son acogedoras. Se está apreciando bien, a ver. Es como un camping aquí abandonado. ¿Qué hay por aquí? Ahí será para hacerse las chuletitas y todo el rollo ese de la comida. Una casita aquí. Se ve que esto sería algún bar, una especie de bar o chiringuito. Está chulo, tío. Está bien montado y está bien conservado, pero está abandonado. Mirad qué chulada, chavales. Esto para estar aquí a gustito y comerte aquí algo de montaña, algún cocidito, algún chuletón aquí fresquito. Qué bueno, chavales. Y mirad, esto está como abandonado. No hay nadie. Esto tienen que haber abandonado hace muy poquito porque esto está conservado muy bien. Con la madera que es muy buena. Pero mirad qué chulada, chavales. Y lo hemos visto de camino, que esto no ni lo he visto, no lo busco por internet ni nada. Lo hemos visto de camino subiendo al sitio donde vais a ver. Y mirad, chavales, lo que nos hemos encontrado por aquí, por el medio del monte también. Vamos a ver la casetilla esa de aquí arriba. De aquí adelante voy a ir un poquito más deprisa. Bueno, ya estamos aquí. Mirad qué pedazo de tarugos de madera, que estos son árboles. Y estamos aquí en la casetita, esto sería como una despensa. Como para colocar ahí la comida y las cositas de aquí. Ahí para poner sus macetitas, ahí sus geranios ahí chulos. Y aquí la ventanita. Esta en vez de litera es de cama de matrimonio. Está aquí, no hay nada, a ver si la puerta está abierta. No, está cerrada y yo no quiero romper nada. Se ve que es del tiempo de la humedad, se ha hinchado. Porque no parezca que tenga cerradura, que está esto abierto. Mirad. Pero tampoco quiero hacer fuerza si la voy a romper. La enseño aquí por la ventanita que está abierta, que no tiene cristal. Mirad. Hay una mesita ahí. Con su calefacción. Nada, aquí, pues para un matrimonio, dos personas aquí. Están a gustito. Ya sabemos que la madera hay un montón. Chufan la chimenea esa que tienen ahí. Y están en la gloria. Así que vamos a continuar, que nos queda nada más que esa de ahí. Yo creo que son diferentes, hay algunas más grandes, otras más pequeñitas. Y está la de aquí, la 4, porque ahí lo ponen todo en el número, la 4. Es prácticamente igual que la que hemos visto, acabamos de ver ahora, y esta igual también. Pero mirad que todavía se conserva bastante bien, no sé yo esto, porque no ha funcionado. Se ve que no, que a la gente aquí no le gusta estar aquí. Pero esto ya os digo yo que lleva poco, el suelo ni está roto ni nada. Ahí eso también, que eso sería como, pues como para estar ahí a gustito, sentado ahí, tomándote una tacita de café ahí. Pero es que yo lo veo muy bajitos, son muy bajitos. Tenía que ser la gente bajita ahí, porque yo mido 1,80 m, 82, perdón. Es que estaría ahí, de pie no me podría poner. No sé. Vale, chavales, pues seguimos. Ahora estamos en la otra parte de la carretera, que también aquí hay cosas abandonadas. Pero esto está más reciente abandonado, porque esto es más de cemento. Mirad. ¿Veis que aquí hay bloques ahí? Y esto es más reciente, porque esto es más... No hay mucho de escombro, ni hay mucho destrozo, ni nada, chavales. Que esto es lo mismo, que esto también sería para estar aquí sentados, charlando, tomándote una tacita de café.
Qué lástima que esto está aquí abandonado, sin darle utilidad, chavales. Lo mismo aquí sería una mesita aquí de comedero para comer a gustito. Ya se ve que hay por ahí, aquí abajo hay gente porque escucho música. Pero creo que será la otra parte, así que no vamos a ir ya porque no sabemos si podemos entrar aquí o no. Y no vamos a ir ya. Vamos a salir por aquí a ver si nos van a llamar la atención, chavales. Bueno, chavales, pues ya vamos para casita, a ver si llegamos a comer, que se nos ha hecho tarde al final. Llevamos toda la mañana dando vueltas por aquí a ver qué podemos enseñaros para que esté chulo el vídeo. Y nada, y lo de siempre, suscribiros, darle al like, compartir los vídeos, que nos ayudáis un montón. Ya está empezando a llover, está muy oscuro el sitio, nos va a pillar la lluvia al final. Y nada, hasta la próxima aventurita que hagamos aquí. Y otra salida de terreno, que el terreno no hay que abandonarlo. Lo que pasa es que de vez en cuando hay que tomarse un descanso para no estar siempre ahí haciendo faena y descansar un poquito, chavales. Venga, a pasar buen día y hasta la próxima.